estrella amarilla de 5 puntas. Los hermanos de Jesús. En la Biblia leemos que los habitantes de Nazaret, hablando de Jesús, decían: este es el hijo del carpintero y su madre es María, es hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas también viven aquí entre nosotros. Mt 13, 55 a 56. En otra parte de la Biblia leemos: un día Jesús estaba predicando y los que estaban sentados alrededor de él le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Mac 3, 32. Los que no conocen bien la Biblia sacan de estos textos la precipitada y errónea conclusión de que María tuvo más hijos y que por tal razón no pudo haber quedado virgen, como creen los católicos. Muchos hermanos evangélicos hablan así, al parecer, no por amor a la verdad, sino simplemente para desorientar a los católicos y para que la gente sencilla abandone la verdadera fe en Cristo, en su Iglesia y en la Virgen María. En esta carta quiero explicarles cuán equivocadas están estas personas que piensan que Jesús tuvo más hermanos en el sentido estricto. 1. Hermanos y hermanas en el sentido bíblico. Es verdad que en los evangelios se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús, o hijos e hijas de la Virgen María. Jesús, en su tiempo, hablaba el idioma arameo, que es como un dialecto del hebreo, y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primo, hermano, tío, sobrino, primo segundo, y para indicar estos grados de parentesco, simplemente, usaban la palabra hermano o hermana. Por ejemplo, Abraham llama hermana a su sobrino Lot, Gen 13, 8 y Gen 14, 14 a 16, Labán dice hermano a su sobrino Jacob, Gen 29, 15. Es decir, en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llama hermanos. Ahora bien, para evitar las confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión, tu madre y los hijos de tu madre. Esta era la única manera correcta de expresarse. En Mateo 16, 17 se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el papá de Simón es Jonás. En ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto, como hijos de María. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. En el Evangelio de Lucas leemos que Jesús subió a Jerusalén junto con María y José. El niño Jesús tenía ya 12 años. Este relato no menciona ningún hermano de Jesús en sentido estricto. Así el texto nos hace entender que Jesús es el hijo único de María. LC 2, 41 a 52. Al momento de morir, Jesús confió su madre María al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, precisamente porque María quedaba sola, sin hijos propios y sin esposo. Para los judíos una mujer que se quedaba sola era signo de maldición. Por eso Jesús confía a María a Juan y también Juan a María. Cuando Jesús vio a su madre, y de pie junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, Jesús dijo a su madre: Madre, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre, y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. JN 19, 26 a 27. 2. ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús? La Biblia nombra a 4 hermanos de Jesús. Mat 13, 55 a 56. En Mt 13, 55 a 56 encontramos los nombres de 4 hermanos de Jesús: Santiago, o Jacobo, José, Simón y Judas. De estos 4 hermanos de Jesús arriba mencionados, 2 eran apóstoles: Santiago el hermano del Señor, Gal 1, 19 es el apóstol Santiago el menor, Mac 15, 40, y Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. La madre del apóstol Santiago el menor se llama María, y esta María, madre de Santiago y José, estaba junto a la cruz de Jesús, Mac 15, 40, y era hermana de María la madre de Jesús, JN 19, 25, y tía de Jesús, es la que el evangelista llama María de Cleofas. JN 19, 25. Comparando los textos bíblicos entre sí, está claro que ni Santiago ni los otros 3 nombrados hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María y José, sino primos hermanos de Jesús. Hagamos el árbol genealógico de las 2 familias: padre más madre igual a hijo, José más María igual a Jesús, Alfeo Cleofas más María igual a hijos, Santiago, José, Simón y Judas. 3. Jesús es el hijo primogénito de María. Otros dicen que la Biblia nombra a Jesús como el primogénito, o sea, el primer hijo de María, y eso es señal de que María tuvo más hijos. El hecho de que Jesús sea primer hijo no significa que la Virgen María tuviera más hijos después de Jesús. De ninguna manera quiere decir eso. El Evangelio Y dio a luz a su primer hijo, LC 2, 7, quiere decir que antes de nacer Jesús, la Virgen no había tenido otro hijo Y. Esto era muy importante para los judíos, porque siendo Jesús el primogénito, o sea, el primer hijo, quedaba consagrado completamente a Dios. Ex 13, 2. Y es que la ley del Señor mandaba que el primer hijo fuera consagrado u ofrecido totalmente a Dios. Ex 13, 12 y ex 34, 19. Por eso Jesús, por ser el primogénito primer hijo, ya desde su nacimiento quedaba ofrecido y consagrado totalmente al servicio de Dios. Esto, y no otra cosa, es lo que enseña el Evangelio. El decir que Jesús fue el primer hijo,
primogénito, de la Virgen María. En ningún caso quiere decir el primero entre otros hermanos. 4. El uso de la palabra hermano en el sentido religioso. Un día preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban en torno él añadió, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mt 12, 49-50. Jesús fue el primero en utilizar la palabra hermano no en sentido carnal, sino en sentido figurado en el Evangelio de Juan, 20, 17. Jesús llama a sus discípulos y apóstoles, mis hermanos, y en la carta a los Hebreos, 2, 11. Todos los redimidos por Cristo son sus hermanos, Cristo es el primogénito de estos hermanos. Rom 8, 29. En este sentido aparece la palabra hermano 160 veces en las cartas apostólicas del NT. Hermanos, pues, en este sentido, hoy como ayer, son todos los que creen y aceptan a Jesús, y en esto los hermanos evangélicos son muy inconsecuentes porque en sus sermones usan a cada rato la expresión hermanos en sentido figurado. Todo el mundo entiende que no se trata de hermanos carnales, pero cuando se trata de interpretar esta palabra en el NT, dicen que hay que entenderla en sentido carnal, de verdaderos hermanos según la sangre. La Iglesia Católica, al igual que las iglesias evangélicas, tiene ahora también la costumbre de llamar a sus fieles hermanos y hermanas. ¿Significa esto que todos somos hermanos según la carne? De ninguna manera, sino que utilizamos la palabra hermanos en sentido figurado, porque, entonces, los evangélicos tienen tanto empeño en interpretar la palabra hermano solo en sentido literal para concluir que la Virgen tuvo otros hijos. ¿No hay aquí una tergiversación o mala interpretación de textos? ¿No será que se utilizan estos textos tan solo como un pretexto para confundir a los católicos poco familiarizados con la Biblia? Ojalá que estas palabras hermano y hermana no sean para nosotros palabras conflictivas. Hermanos según la carne son los hijos de unos mismos padres. Hermanos según el Espíritu somos todos los seres humanos, mayormente los que son miembros de una misma comunidad o familia religiosa. Queridos hermanos y amigos en Cristo, creo que estas explicaciones bastan para aclarar el sentido bíblico de la expresión hermanos y hermanas del Jesús, que nadie los venga a molestar ahora con discursos erróneos y a decirles que María tenía muchos hijos. Los que hablan así son personas que no conocen bien la Biblia, es gente que interpreta la palabra de Dios a su propio gusto y quiere solamente sembrar dudas y mentiras. ¿No dijo el apóstol Pedro que debemos ser prudentes con nuestras interpretaciones privadas de la Biblia? 2 Pedro 1, 20. Por último, queridos hermanos, yo también los nombro con la palabra hermanos, les pido que no hagan caso de